Pagó 1.000.000 por ella. Las luces del salón cegaban. El murmullo era como agua que corre entre piedras. El martillo golpeó y dejó una cifra que resonó en el pecho de Lila como una sentencia. 1.000.000. Una mano se cerró sobre su destino. Detrás del brillo, alguien había puesto precio a su necesidad. Delante, miles de ojos que aplaudían la operación invisible de poder y desesperación. Lila sintió el mundo encogerse hasta el tamaño de la servilleta arrugada que apretaba en la mano. No era la primera vez que pensaba en vender su orgullo. Fue una larga noche de cuentas sin resolver, de medicinas que no llegaron a la mitad, de imán dormido con el estómago hueco, de puertas que se negaron a abrirle trabajo. Había intentado todo: limpiar oficinas hasta el amanecer, doblar ropa en una lavandería, pedir prestado y devolver en pagos que parecían multiplicarse. Cada negativa, cada mirada de lástima le había restado una capa de futuro hasta dejarla casi desnuda. La subasta, con su olor a perfumes caros y a decisiones sin rostro, se presentó como la última puerta. No la elegía Lila, la elegirían por ella. La sala de la subasta funcionaba como una máquina de clase: alfombras persas que silenciaban pasos, copas que tintineaban, hombres y mujeres envueltos en trajes que parecían blindajes. Detrás de una cortina, las candidatas esperaban ya catalogadas, con números pegados como etiquetas. Nadie hablaba de la vida que cada una llevaba a cuestas. Se hablaba de condiciones, de garantías, de cláusulas. Los organizadores pronuncian palabras casi administrativas: servicio temporal, compañía, acuerdo de gestación. Palabras que se tragaban el rostro humano y dejaban solo una función por cumplir. Lila subió al estrado con el pulso acelerado, sintiendo cada mirada como un cuchillo tenue. Le ofrecieron agua, la rechazó. Miró a Imán en la memoria, su pelo enmarañado, la sonrisa cuando llevaba una galleta. Y pensó en el hueco de la nevera, en la mujer vieja que había cuidado de ellos y ahora no podía más. Pensó que la elección era simple. Si decía que no, se quedaban en la calle. Si decía que sí, algún día podría recuperar lo perdido. Pero la elección era una trampa con paredes de espejo. Aquel 1.000.000 no borraría nada automáticamente. Limpiaría facturas, cerraría temporales heridas, compraba tiempo. Cuando el martillo cayó, Karim apareció como una sombra apartada del centro, con la mirada contenida y la cartera tan ancha como su fama. No había teatralidad en su gesto, su dinero lo ponía como quien pronuncia una orden. Pagó. Lila fue suya en papel. En su mente, en su cuerpo, era peor. Era un contrato firmado bajo lágrimas. La firma fue un acto breve, casi ceremonial. Un escritorio de madera oscura, un bolígrafo que pesaba como una sentencia. El contrato era un documento clínico. El precio, los términos de estancia en la mansión, el acceso a cuidados médicos de última generación. La cláusula que heló los pocos latidos que le quedaban a Lila estaba escrita con precisión burocrática. Tras dar a luz, el niño, el heredero, decía el texto con la frialdad del que numera bienes, quedaría bajo la tutela legal exclusiva de Karim. Lila debía entregar al recién nacido. El documento regulaba visitas bajo condiciones estrictas y en caso de incumplimiento estipulaba sanciones legales y económicas. Firmó porque la palabra no en su boca resonaba con la misma furia que la alternativa: ver a Iman crecer con hambre, con miedo, sin techo. Firmó porque su renuncia era una ofrenda permisible según un sistema que vendía seguridad como mercancía. Firmó, y al hacerlo, despidió a su hijo con la falsa promesa de un futuro que la haría capaz de volver por él en mejores circunstancias. La salida fue un corte en dos para su vida. Dejó a Iman en la casa de una vecina de confianza, una mujer con dedos callosos que había guardado pan para él más de una vez. Le dio instrucciones verbales y apuntes rápidos, pidió favores que nunca había pedido antes. Se abrazaron, un abrazo que fue más un pacto silencioso.
Vuelve por mí, le susurró Iman con esa inocencia que no medía consecuencias. Lila rechazó la idea de susurrarle mentiras. Le prometió que volvería, pero la promesa era una cuerda frágil que ahora pendía sobre dos abismos. Al llegar a la mansión, el choque fue físico. El aire filtrado, la ausencia de polvo, la presencia de silencio. Los jardines eran vastos, cuidados por manos invisibles, con senderos que se abrían como promesas enemigas. Las magnolias olían a algo que no reconocía, y el piano en el salón principal dominaba el espacio como un animal dormido. Los sirvientes la miraban con esa mezcla de rutina y curiosidad. Amira, la encargada de su cuidado, le ofreció una taza de té y una voz que quiso ser blandura. «Bienvenida», dijo Amira, con un acento suave y unas manos que manejaban las tazas como si fueran piezas de porcelana frágil. «Tu habitación está lista, no debes preocuparte por nada». Lila asintió y sostuvo su dignidad como un objeto íntimo. No quería que la llamaran con diminutivos, no quería que su condición fuera reducida a un beneficio para la familia que la había comprado. Aún así, la fatiga le deslizaba párpados y pensamientos. La mansión parecía una iglesia de objetos, retratos sobrios en las paredes, jarrones enormes, una colección que hablaba de una vida pensada para el mundo, no para el corazón. Karim apareció con la precisión de alguien que no necesita anunciarse. Alto, vestido con sobriedad, movía la sala con pasos medidos. Su voz era baja, casi operativa cuando habló por primera vez. «Lila», dijo, pronunció su nombre con cuidado, como si fuera algo nuevo que necesitaba aprender. «Espero que te sientas cómoda. Sabes que las condiciones están en el contrato». Había distancia en cada sílaba. No era hostilidad explícita. Era un muro frío que cubría alguna fragilidad sin explotar. Lila respondió con voz seca, midiendo cada palabra. «No vine a vivir cómoda», replicó. «Vine a hacer lo necesario para que mi hijo no pase hambre. Eso no lo confunda con sumisión». Karim no sonrió, pero en su gesto hubo algo que parecía no caber entre la austeridad de su mundo, un leve atisbo de sorpresa. Nadie le había hablado así, sin reverencias, sin ganancias esperadas en la voz. Aquella firmeza despertó una curiosidad distante, una inquietud que no sabía reconocer como humana. Los primeros días fueron clínicas y monótonas. Exámenes, controles, una dieta diseñada por nutricionistas, un calendario de reposo. Lila era tratada con profesionalidad en exceso, como si en cada gesto hubiera que mantener una distancia que evitara contaminación emocional. Las enfermeras eran amables en la medida en que la amabilidad no entrometiera demasiado. Amira le explicó los horarios, las reglas, las puertas que no debía cruzar. En la noche, el eco de la mansión la envolvía. Los pasillos largos devoraban sonidos. A veces, al pasar frente al salón, escuchaba fragmentos de una melodía. En la penumbra, un hombre tocaba el piano con individuos que parecían hechizos. Acordes marcados, después algo vulnerable, una pieza que hablaba de pérdida sin decir la palabra. La música se colaba como agua por grietas y hacía que Lila se preguntaba por la soledad que podía albergar tanto dinero. En el jardín encontró un macetero con una planta raquítica. Alguien la había dejado sin aprecio. Sus hojas estaban gastadas, su tierra reseca. Lila, con las manos de quien había cuidado de un niño pequeño y de una casa que no era suya, la tocó con delicadeza. Le gustaba ver vida donde parecía que todo se mantenía solo por protocolo. Regó la planta con un gesto de cariño y la escondió donde las manecillas del reloj no la encontraran. Era un acto pequeño, casi secreto, que le devolvía la sensación de tener control sobre algo. Amira observó la costumbre sin comentar, pero con esa complicidad que se forja entre quienes comparten la misma casa sin pertenecer enteramente a ella. Le trajo una vieja manta a Lila el segundo día que la vio inquieta. La manta olía a lino y a una mujer que había vivido otras privaciones. Fue un detalle minúsculo, un puente. «Eres muy fuerte», dijo Amira una tarde, mientras les servía dulce de dátiles en la sala. «No debes perder eso». Lila no replicó. Guardar orgullo era una estrategia. Nadie en la mansión tenía la necesidad de leer su historia. Aún así, en algunos silencios, la cercanía con Iman se hacía brillar.
Lila le hablaba en voz baja, a veces al piano, inventando melodías. Arropaba en su memoria la forma en que Iman se reía con las manos llenas de harina cuando cocinaba. Recordó noches en que su madre, fallecida hacía poco, cantaba una canción que ahora le parecía un mapa hacia un lugar seguro. Karim, cuando veía a Lila en esas noches, permanecía en la puerta como un guardián ausente. La observaba mientras tocaba la guitarra que encontró una tarde en una sala lateral, un instrumento que no sometía al rigor de su mundo. Una vez, al sostener la mano sobre las teclas del piano, dejó escapar una pieza que no pedía testigos. Lila se quedó quieta, escuchando el modo en que sus dedos golpeaban las notas con la precisión de quien ordena cuentas, pero también con la impericia de quien recibe una noticia que no le pertenece. Hubo pequeños gestos de humanidad que parecían disonantes con el contrato. Una tarde, Karim ordenó que trajeran uno de los platos tradicionales del país de Lila, una sopa que la hacía pensar en su infancia. Nunca especificó por qué, pero cuando Amira deslizó el plato hacia ella, Lila sintió que su cuerpo recordaba un idioma que creía haber perdido. Comer algo que supiera a casa fue como recibir una carta anónima con buenas noticias en medio de un juicio. Nadie dijo, te lo doy, nadie lo explicó. Fue un detalle que plantó dudas en la frontera entre la transacción y la atención. Las semanas avanzaron en montajes de rutina, exámenes, paseos limitados por el jardín, la presencia intermitente de Karim en reuniones que drenaban su tiempo en el ala administrativa de la mansión. Lila aprendió a moverse como quien pisa una superficie fina, sin hacer ruido y con cálculo. A veces, pasaba la mañana dejando notas a Iman, pequeñas cartas que Amira se encargaba de llevar a la vecina, sellos diminutos de cariño que cruzaban la distancia. Esas cartas eran su manera de no desaparecer del todo. En una de esas tardes de lluvia, Lila recibió la visita de un abogado. Fue la primera vez que la palabra legalidad se transformó en un animal que respiraba dentro del mismo cuarto. El abogado, con traje gris y manos limpias, le explicó los límites y las prerrogativas de su contrato con la paciencia de quien lee un manual. Lila escuchaba, repetía palabras como visitas, duración, cláusulas de confidencialidad, y al final asintió porque no sabía con otra lengua cómo discutir aquello. El papel parecía ganar músculo delante de su vida. En la explicación había una frase que la abrumó. Puede recuperar cierto acceso al niño si cumple con los requisitos médicos y sociales que impone la cláusula quinta. La cláusula quinta era un mapa con condiciones que parecían imposibles: estabilidad económica, respaldo social, pasar por talleres de parentalidad aprobados por la Fundación de Karim. Era una lista de tareas para una lucha que apenas se estaba fraguando. Mientras tanto, en la mansión, los días vinieron y fueron con una cadencia suave y cruel. La noche en que cumplió 5 meses de embarazo, Lila tuvo una pesadilla en la que Iman la buscaba en la plaza con una linterna. No la encontraba. Despertó con las manos empapadas, con una sensación de vacío en el pecho. No sabía si la fuerza que la obligaba a continuar era cobardía o coraje. Llamó a la casa donde Iman estaba y escuchó la voz temblorosa de la vecina al otro lado del teléfono. «Está bien, Lila, no te preocupes». Su voz era una cuerda fina, una promesa mínima. Karim, por su parte, llevaba su propia soledad como quien conserva un sello raro. En su despacho, además de los contratos y balances, había objetos que no eran estrictamente utilitarios. Una fotografía en blanco y negro de una mujer mayor con la mirada firme en un jardín, un pequeño broche que parecía de plata. Esos objetos, guardados detrás de papeles y proyectos, hablaban de una vida en la que el control no alcanzaba para anular la nostalgia. En sus noches, se sentaba frente al piano y dejaba que los acordes tradujeran lo que no quería decir en reuniones. A veces, sin proponérselo, observaba a Lila y encontraba en sus ademanes algo que lo desarmaba. La manera en que acariciaba la planta, la forma en que recordaba canciones, la terquedad de su mirada. Una mañana, en la sala de visitantes, Lila dejó caer sin querer una foto que tenía dentro de la bolsa, la imagen de Iman. La fotografía, pequeña y ya con esquinas gastadas, había sido su compañía. Iman sonreía con un hueco de diente faltante, el sol del patio doraba su cabello. Nadie la había visto cuando cayó, pero Amira, atenta a todo, la recogió y la puso a un lado.
Lila sintió el frío de la exposición al darse cuenta, buscó la foto y notó que no estaba donde la guardaba. Un silencio se instaló en su pecho. No preguntó por miedo. Amira, con dedos prudentes, comentó que la había guardado en su propia bolsa porque no quería que nadie más la encontrara. Esa noche, algo se estiró en el aire de la mansión. Una carta anónima enviada por un donante a la fundación de Karim que mencionaba la figura de una madre soltera y su niño pequeño. No era que los muros fueran palomas mensajeras, las noticias se filtraban como agua por las rendijas. El nombre de Imán, apenas un susurro en el expediente, apareció un día en la bandeja de correspondencia del despacho de Karim. No lo conocía, no era su hijo. Pero la foto apareció en su puerta. Alguien la había deslizado bajo la puerta, una imagen que mostraba a un niño con ojos abiertos como puertas, una fotografía que, sin explicación, lo miró directamente. Karim no supo leer la irrupción de esa imagen. Primero pensó que era una molestia administrativa, dejó el papel entre su pila de informes. Lo miró más tarde, cuando la madrugada lo encontró sin sueño, con la ciudad a sus pies y la música todavía en los oídos. Cogió la foto y la sostuvo contra la luz como si pudiera hacerla traslúcida. Sintió algo extraño, no era reconocimiento, sino una punzada que le vino de un lugar que no esperaba, curiosidad mezclada con culpa ajena. Las líneas del contrato, la certeza de que había pagado por algo que debía ser un servicio, comenzaron a resquebrajarse como esmalte bajo la humedad. Esa tarde, mientras el sol pegaba en un ángulo que dibujaba sombras largas sobre el jardín, Lila se acercó a la ventana y miró la franja de césped que dividía la mansión de su propia memoria. Tenía la imagen de Imán en la cabeza y sentía que algo se agitaba diferente en el aire. No sabía que, en el despacho, un hombre con la espalda ancha sostenía la misma imagen y que, en esa simultaneidad, la lógica del contrato empezaba a perder leyes. Comenta desde qué ciudad nos ves. La fotografía de Imán no era más que papel, pero en la forma en que las manos la sostenían y la miraban, se revelaban dos mundos enfrentados, el de quien compra con la seguridad de un balance y el de quien vende con el temor de un abismo. Ninguno de los dos supo todavía que aquella imagen sería la chispa que encendería un proceso más humano y más peligroso. En la mansión, el piano tocó hasta que la noche tumbó su sombra. Afuera, el jardín respiraba a la espera. Dentro, un contrato aún no rasgado seguía sobre una mesa. Sobre él, la tinta brillaba fría. Por la noche, mientras la casa dormía con la certeza de los amos y las advertencias de la servidumbre, una foto entre papeles cambió la anatomía de la duda. Karim, que hasta entonces había pensado sus propias decisiones como maniobras acordadas por el poder, sintió por primera vez que existía una responsabilidad que no estaba en los libros de su contabilidad. La imagen de un niño que, aún ajeno a su nombre, estaba ligada a la mujer que había comprado. Lila, en su cuarto, abrazó el vacío que dejaba la ausencia de Imán, y por primera vez en semanas dejó que la tristeza se convierta en un pensamiento que no estaba obligado a contener. No sabía que alguien en otra habitación sostenía su mundo en la mano. No sabía que la foto sería una llave. En algún lugar entre papeles y acordes, la historia empezaba a cambiar su ritmo. El dinero había comprado una estancia, pero no compra el instante en el que dos miradas separadas por un centenar de decisiones se encuentran en la misma imagen. La noche cerró con el piano, la casa cayó, y la foto quedó, por primera vez, fuera del bolsillo de Lila, en un escritorio donde las cuentas normalmente dominaban. Aquella imagen sería la primera grieta que haría tambalear lo que parecía inamovible. En la penumbra, los objetos absorben sentido. El contrato, el piano, la planta regada con manos ajenas, la fotografía que mira de frente. Todo aguardaba una mañana que no sería igual. La mañana se desplegó con un aire más denso que de costumbre. La casa parecía más pequeña después de la noche en la que la fotografía había encontrado su camino hasta el escritorio de Karim. Las habitaciones conservaban un eco de notas de piano que se negaban a abandonar las paredes. Él la dejó en su mano unos segundos más, como si la imagen pudiera hablarle y explicarle algo que su cabeza no alcanzaba a formular. Luego, llamó a Amira y pidió que Lila viniera a su despacho. Cuando Lila abrió la puerta, el movimiento de sus hombros delató que había pasado la noche despierta.
Sus ojos tenían la misma calma escéptica y la misma carga de cansancio que lo había mantenido firme en la subasta, pero ahora había otra cosa, una vigilancia sutil, una forma de no ceder terreno ante la curiosidad de quien la había contratado. Se detuvo a medio paso, midiendo la distancia, consciente de que en aquel cuarto se sostenían números, papeles y ahora una fotografía. Karim la miró con más detenimiento que en sus encuentros anteriores. No había la formalidad mecánica de otras veces. Había una tensión nueva, sin espectáculo, casi tímida. Pidió a la puerta que se cerrara y sacó la foto del cajón, colocándola sobre la mesa entre ellos. La imagen, pequeña y manoseada por manos que la habían llevado de un lado a otro, fue el mediador de esa conversación. «No es algo que debas ocultar», dijo Karim con voz grave, sin levantar la vista hacia ella. «Me la entregaron. ¿Está en tu bolsa? ¿Es tuyo?» Lila tragó y sintió cómo la saliva le quemaba la garganta. Podía fingir que no era suya, que la foto era una falsificación, que cualquier cosa le venía bien para mantener intacto el espacio en el que se movía sin humillarse más de lo necesario. Pero también tenía la dignidad que le obligaba a no mentir, porque la mentira sería una cadena más para Imán y para ella. Respiró y, con la calma que solo da la costumbre de sostener verdades dolorosas, respondió. «Sí», contestó, «es mi hijo». Silencio. Ninguno de los dos encontró palabras inmediatas. La habitación se llenó de aquello que no es ruido ni silencio, la espera del gesto ajeno. Karim dejó la mano encima de la fotografía y, por primera vez, su postura perdió el filo de la distancia. No era culpa lo que se veía en su expresión, ni tampoco indulgencia, era otra cosa, menos definible, la fisura que una imagen puede abrir en la suficiencia. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, no con ira, sino como quien intenta ordenar piezas que no conoce. Lila buscó la respuesta en el suelo del despacho, entre los pliegues de vergüenza que le habían enseñado desde niña a no alzar la voz. Habló de sus noches sin trabajo, de los meses en que el pan no alcanzaba, de la vecina que lo cuidaba como una hermana, y de la promesa que se había hecho a sí misma, nunca exponer a Imán a la pobreza de su madre si podía evitarlo. No justificó la subasta como una buena decisión, la describió como un último recurso, una puerta que se había abierto porque no quedaban otras. «No lo dije porque no quería que nadie pensara que lo vendí», dijo con voz rota, «no lo vendería, nunca. Firmé porque era la manera de conseguir dinero para que mi hijo no pasara hambre, no para perderlo». Karim escuchó con una atención que no había mostrado en las conversaciones de protocolo. Cuando ella terminó, permaneció un tiempo mirando la foto como si los ojos del niño contuvieran una ley no escrita. Luego, despacio, articuló una idea que alteró la rigidez del contrato. «Necesito verlo», murmuró. «Si lo que me dices es cierto, tengo que saber cómo es la vida que dejaste atrás». Para Lila, esa frase fue una puerta abierta y un filo a la vez. Podía significar la posibilidad de que Imán fuese conocido por el hombre que, en la letra del papel, tendría la tutela del recién nacido. También podía ser un ardid, una inspección disfrazada, una forma de comprobar si su sacrificio valía. Pero en el fondo, ella quería que aquel que había comprado su estancia comprendiera la gravedad de lo que exigía el contrato. Quiso hablar de ciertas condiciones, visitas, respeto por la dignidad de su hijo, garantías de que Imán no sería utilizado como prueba de su generosidad. Propuso que la visita fuera en la casa de la vecina, con Amira presente, y que no hubiese cámaras ni papeleo para fines sociales sin su consentimiento. Karim aceptó condiciones con la reserva de quien está acostumbrado a imponer términos. Le pidió a Amira que coordinara la primera visita para el día siguiente. Quiso además que el encuentro fuera discreto. No deseaba la prensa y tampoco quería que su involucramiento con la situación se convirtiera en espectáculo. Para Lila, la cláusula de confidencialidad, habituada a vivir bajo el aprieto de la palabra pública, sonó como una tregua. La mañana de la visita, Lila cruzó la calle con el corazón apretado. Imán estaba en la puerta, el cabello enmarañado y la frente decorada por pequeñas marcas por jugar. Cuando la vio, corrió a sus brazos sin medir formalidades. La vecina le entregó el niño con la confianza de quien, en la garantía de que la madre volvía, había protegido a un tesoro.
Lila lo abrazó fuerte, como si el abrazo pudiera sellar la promesa que había hecho, volver intacta. Karim llegó sin ostentación. Bajó del coche con las manos en los bolsillos y avanzó con paso medido. No trajo regalos, solo el gesto de estar presente. Amira se quedó un poco al costado, la figura que suavizaba las aristas. Lila observó a Karim conocer a su hijo como quien vigila un inventario. Miró, midió, no tocó inmediatamente. Cuando por fin se acercó, lo hizo con cautela, como si temiera romper algo frágil. El primer intercambio fue de miradas. Imán, que no había aprendido aún el peso de las jerarquías, levantó la vista hacia ese hombre alto con ojos que no era fácil descifrar. Después, sin conocer las tramas, extendió un juguete y ofreció la amistad que a un niño se le exige por naturaleza. Karim, sorprendido por la libertad de ese gesto, dejó caer la máscara y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, temblorosa, que se alojó en un pliegue distinto de su cara. Aquella tarde, mientras el sol doblaba su luz y los árboles hacían sombras de manos en el empedrado, algo se abrió. Karim se puso a jugar con Imán como si estuviera aprendiendo una lengua nueva. Le leía los nombres de los animales, intentaba imitar sonidos que el niño aceptaba con entusiasmo. Karim, sorprendido por la libertad de ese gesto, dejó caer la máscara y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, temblorosa, que se alojó en un pliegue distinto de su cara. Aquella tarde, mientras el sol doblaba su luz y los árboles hacían sombras de manos en el empedrado, algo se abrió. Karim se puso a jugar con Imán como si estuviera aprendiendo una lengua nueva. Le leía los nombres de los animales, intentaba imitar sonidos que el niño aceptaba con entusiasmo. Lila lo miró con una mezcla de incredulidad y recelo. Sentía que su hijo entregaba confianza con una generosidad que podía ser usado como argumento legal, y también entendía que en esos minutos se estaba sembrando algo más grande que papeles. No hubo confesiones grandilocuentes esa tarde. Hubo silencios compartidos, risas involuntarias y un gesto esencial. Karim decidió, de palabra, que permitiría visitas regulares. No lo hizo porque el contrato se lo exigiera. Lo hizo porque la convivencia con la imagen viva del niño empezaba a transformar sus cálculos. Fue un cambio pequeño, pero para Lila tuvo el valor de un terremoto, la posibilidad de estar cerca otra vez. De regreso a la mansión, Karim no fue el mismo hombre que había firmado acuerdos fríos semanas atrás. Regresó con una sensibilidad que le resultaba incómoda. La habitual certeza del que dirige no encajaba en la imagen que el niño le había dejado en la mente. Esa noche, por primera vez, no resolvió asuntos con la misma distancia. Llamó a su abogado personal y pidió que revisaran el contrato. No para aprovecharse de la situación, sino para entender qué tipo de poder le confería y qué posibilidad había de corregir aquello que le causaba un sobresalto moral. Lo que siguió fue un proceso lento y deliberado. Reuniones con abogados, consultas con servicios sociales y, por parte de Karim, una transparencia conocida por pocos. Admitió el error en la génesis del acuerdo. No fue una confesión pública, fue una decisión personal que se tradujo en acciones concretas. Ordenó paralizar cualquier cláusula que implicara la cesión del recién nacido sin la plena y libre voluntad de la madre. Solicitó además una valoración profesional para garantizar que cualquier cambio en la custodia se hiciera con el bienestar del niño como prioridad. Lila, al enterarse de los pasos iniciales, no se dejó llevar por el alivio. Comprendía la mecánica del poder, las promesas podían desvanecerse, y su posición seguía estando marcada por vulnerabilidades. Por eso exigió condiciones. Quería garantías económicas que no supusieran que su hijo fuese comprado de nuevo. Quería seguridad sobre el tipo de educación y una red de apoyo que incluyera a la vecina que había cuidado a Imán hasta entonces. Quería, sobre todo, que cualquier decisión importante la incluyera a ella con voz y voto. Karim accedió a casi todo. Algunas propuestas las tomó de manera inmediata, otras fueron objeto de conversación paciente mediada por Amira y sus asesores legales. Hubo un gesto que cambió la atmósfera entre ellos más que cualquier papel firmado. La tarde en la que Karim llevó al jardín un pequeño piano de juguete para Imán.
No fue una maniobra teatral, fue simplemente que el sonido de las teclas, aunque torpe, llenó la distancia entre los adultos. El niño se sentó, golpeó una tecla y soltó una risa que hizo que Karim, sin darse cuenta, limpiara una lágrima de prisa. Lila, desde el banco distante, observó la escena y sintió que algo inmutable comenzaba a moverse. No porque la riqueza hubiera cambiado a Karim, sino porque la responsabilidad personal lo alcanzaba de una manera tangible. Mientras tanto, la mansión dejó de ser un lugar que la separaba de su pasado para convertirse en un espacio híbrido. Amira facilitó que Lila tuviera un cuarto pequeño con vistas al jardín, donde podía sentarse con Imán cuando venía. No era la vida de antes, pero era la posibilidad de estar presente, de cocinarle alguna sopa que supiera a su infancia, de leerle cuentos en su lengua. A cambio, Karim pidió que la relación se manejara con discreción, que los encuentros se sucedieran sin cámaras ni notas públicas, y que el niño no fuese expuesto a debates que no le correspondían. Las semanas se convirtieron en meses de aprendizaje para todos. Lila aprendió a navegar el mundo interior de la mansión sin perder su independencia. Exigía tiempos, no ocultaba su opinión sobre la educación de Imán y, cuando fue necesario, llamó su atención sobre la importancia de mantener los valores que ella consideraba esenciales. Karim aprendió a aceptar que su papel no era sustituir a la madre, sino apoyarla. Empezó a invertir en la vida de Imán con un reparo que se transformó en responsabilidad. Organizó tutorías, contrató a un médico que lo siguiera y financió una pequeña reparación en la casa de la vecina, para que el niño viviera con dignidad hasta la transición definitiva. Pero no todo fue sencillo. El contraste entre una vida de lujo y la precariedad previa de Lila generó tensiones entre quienes la rodeaban. Algunos empleados murmuraban sobre el interés de Karim, otros miraban a Lila con compasión fingida. Hubo momentos en los que ella sintió que ser la mujer que había aceptado la subasta la convertía en blanco de rumores. Recogió esas palabras con una sonrisa y con un silencio que era un lenguaje propio. No obstante, en la intimidad discutía con Karim sobre límites y sobre cómo proteger psicológicamente a Imán de cualquier discurso que pudiera dañarlo. La primera gran prueba llegó cuando Karim decidió formalizar su intención de revisar el contrato por vías legales. Convocó a su equipo jurídico y propuso modificaciones. Retirar de forma irrevocable la cláusula que obligaba a la entrega del hijo, establecer un marco de visitas reguladas y, en paralelo, abrir un procedimiento para que Lila y él establecieran un acuerdo de custodia compartida en favor del interés superior del niño. No fue un acto de clemencia inmediata, fue una decisión metódica que exigió la firma de papeles, el intercambio de documentación y, especialmente, la voluntad política de Karim para asumir la responsabilidad pública de aquello. En paralelo, Lila reclamó algo que le importaba más que la modificación contractual. Quiso garantías sobre su propia vida. Pidió una compensación para la vecina que había cuidado a Imán, la creación de un fondo para la educación del niño y, sobre todo, un trabajo digno para ella. Karim, que había empezado a comprender que la transacción inicial no podía transformarse en la única vía de reparación, le ofreció alternativas: un puesto remunerado en la casa donde pudiera gestionar asuntos de cultura y cocina tradicional, la inscripción en un curso de administración y la oferta de una casa modesta donde vivir con su hijo hasta que decidieran algo definitivo. Lila aceptó, no por facilidad, sino por la estrategia que buscaba recuperar fuerza para su familia. Mientras las gestiones avanzaban, la amistad entre Karim y Lila se fue afianzando en pequeños actos. Él la escuchaba cuando le contaba historias de su madre fallecida. Ella le mostró recetas que removían recuerdos de infancia. Se encontraban en el jardín al atardecer, ella con una taza de té, él con un libro que fingía leer, pero que en realidad utilizaba como excusa para verla. Una noche, después de una de esas conversaciones largas, Karim le confesó algo que pocos sabían. La fotografía de la mujer mayor que había en su despacho era de su abuela, una mujer que, cuando él era niño, había enseñado a tocar el piano en un patio que ahora se le antojaba remoto y vacío. Había cosas que el dinero no llenaba: la ausencia de raíces, la falta de una familia que lo reclamara sin condiciones. Lila escuchó con atención, sin usar esa confesión como moneda, la tomó como un dato más en la configuración de un hombre que empezaba a mostrarse humano.
El embarazo de Lila avanzó con la cercanía de lo inevitable. El equipo médico de la casa se convirtió en un aliado, pero Lila insistió en llevar su propio ritmo. Quería que las decisiones médicas fueran compartidas y no impuestas. Karim no lo cuestionó. Estuvo en cada paso, pagando por las pruebas necesarias y solicitando que todo se hiciera con el respeto debido. Se volvió, sin quererlo, el guardián del proceso, vigilando que nadie interviniera en contra de la voluntad de la madre. La víspera del parto, la mansión estuvo como suspendida. Amira y el equipo organizaron todo con una precisión humana. La casa, que antes albergaba obras y reuniones, se llenó de preparación silenciosa. Lila tenía miedo, pero también una sensación profunda de tener aliados. No eran los aliados que había imaginado, eran más bien personas que habían decidido asumir una responsabilidad por decisión propia. Cuando llegaron las contracciones verdaderas, fue un tiempo de trabajo íntimo y concentrado. Al hospital fueron en coche, con Amira y un médico de confianza. Imán, protegido por la vecina, no estaba presente. Lila quería que su hijo no viviera la experiencia de un parto que le pertenecía únicamente a la madre y a quien estaba por llegar. Karim fue con ella, no por obligación protocolaria, sino por algo que ya no tenía que ver con el contrato. Estuvo en la sala de espera con las manos inquietas y los dedos que no sabían dejar de moverse. No hablaba mucho, estaba allí, presente, como si su presencia fuera un ancla. El nacimiento fue breve y humano. El llanto del bebé llenó la habitación, y con ese sonido se cerró una puerta simbólica, la que separaba la decisión técnica del contrato y la realidad biológica de una nueva vida. Karim entró apenas le permitieron. Se sentó en una silla al lado de la cama y sostuvo la mano de Lila con una fuerza que no había mostrado nunca en sus negocios. Sus ojos brillaron, no de cálculo, sino de reconocimiento frente a la fragilidad que la vida demanda. Cuando el médico anunció el nombre del recién nacido que Lila y él habían elegido provisionalmente entre susurros, hubo un silencio colectivo que no era de reverencia, sino de consentimiento humano. Lila, agotada y feliz, respiró profundo. En un gesto que fue más simbólico que legal, Karim tomó el contrato que había sido el origen de aquella historia, y con manos que temblaban lo desplegó sobre la mesa. No lo rompió de inmediato, lo sostuvo, leyó sus cláusulas como quien lee la lista definitiva de errores, y luego, con un movimiento decidido, lo rasgó en dos. No lo hizo delante de cámaras ni como una demostración teatral. Lo hizo ante la mujer que había firmado porque la necesidad no le había dejado otra salida, y ante el médico que fue testigo. Fue la ovación más íntima, la del papel que dejaba de ser la medida de una vida. Lila miró la escena con ojos húmedos, sin sorprenderse del gesto más que del hecho de que alguien con tanto poder hubiera desobedecer la lógica del mercado. Aquel día, entre cajas de medicamentos y pañales, Karim tomó otra decisión. Le propuso a Lila que formalizaran un acuerdo que protegiera al recién nacido y a Iman, que incluyera la escolaridad, la atención sanitaria y sobre todo la posibilidad de que la familia se constituyera desde la libertad y no desde la imposición. No pidió ni exigió que Lila le negara su agencia, pidió copaternidad, le pidió permiso. La manera en que lo pidió marcó la diferencia. No fue una orden, fue una petición que reconocía la dignidad de la mujer que había renunciado a tanto. La reacción de Lila fue medir, como siempre. No aceptó la propuesta en el hospital como si se tratara de un capricho. La pospuso unos días para poder tomarla con calma. Reunió a su vecina, a Amira y a un asesor legal que ella misma escogió. Quería seguridad y no otra forma de dependencia. Al mismo tiempo, en su interior algo se abría, la posibilidad de una familia fundada en más que en la compra. No era un cuento idealizado, era una construcción que requeriría trabajo, conversaciones duras y reconocimiento de culpa por parte de quienes habían organizado la subasta. En los meses que siguieron, la vida fue un taller de reparaciones. Se iniciaron trámites para que Imán pudiera, de forma progresiva, moverse a la mansión. Se designaron días de convivencia, se organizaron encuentros con psicólogos infantiles y se implementaron protocolos para asegurar que el niño no viviera el proceso como una transacción.
Karim pagó por programas de apoyo y dio instrucciones para que nadie usase la historia con fines de espectáculo. También donó parte de la suma original a organizaciones que luchaban contra las prácticas de tráfico humano y la explotación, con la intención explícita de contribuir a la eliminación de mecanismos como la subasta que lo había involucrado. No lo hizo para limpiar su imagen, lo hizo porque la lectura de la foto había encendido algo en su conciencia. La justicia social, sin embargo, no es siempre inmediata. Algunos de los organizadores de la subasta fueron investigados, las autoridades abrieron expedientes y hubo sanciones administrativas. Se hizo visible por un tiempo el costo real de esas prácticas. Lila no buscó venganza, buscó medidas que impidieran que otras mujeres pasaran por lo mismo. Apoyó, desde la discreción, las denuncias y ofreció su testimonio en condiciones que protegieran la integridad de su hijo. A la vez que las acciones legales avanzaban, la casa vio hacerse cotidianos otros gestos. Karim leyó cuentos en voz alta, aprendió a nombrar los personajes favoritos de Imán y dejó que la voz del niño cambiara la cadencia de su vida. Puso un piano pequeño en el sótano para que Lila pudiera practicar melodías con las que adormecía a su hijo. Invitaron a la vecina a seguir formando parte de la red de apoyo y la recompensaron adecuadamente. Lila retomó su autonomía, empezó a asistir a clases de administración, puso en marcha una pequeña venta de comidas tradicionales que ofrecía a empleados y amigos y fue nombrada responsable de un club cultural comunitario que Karim, con su fundación, ayudó a financiar. Nada fue simbólico, todo tuvo un costo real y una planificación. La relación entre Lila y Karim, al mismo tiempo que se volvía más cotidiana, siguió marcada por preguntas difíciles. Ella no olvidaba cómo había empezado todo. Él no dejaba de preguntarse cómo permitir que su vida se conectara con otras sin imposición. Hubo conversaciones tensas en las que se discutieron límites, prioridades y el tipo de educación que querían para los niños. En esos diálogos, la honestidad funcionó como herramienta. Se acordaron normas claras sobre el uso de la palabra propiedad y se establecieron reglas para que los chicos crecieran sin la carga de la transacción inicial. El tiempo enseñó a ambos que la libertad se construye con actos y no con gestos aislados. Hubo pasos legales. La cláusula que obligaba a la madre a la entrega del niño fue anulada mediante acuerdo entre las partes y con la supervisión de una autoridad judicial que valoró el interés superior del menor. Se firmaron nuevos documentos, acuerdos de custodia compartida, compromisos de manutención y planes educativos. La Fundación de Karim financió reformas en la escuela local y creó un programa de becas para niños en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales venían de barrios como el que Lila conocía de primera mano. El día en que Imán se mudó definitivamente a la mansión fue una mezcla de emoción y conflicto. Para la vecina fue una despedida dulce y amarga, para Lila fue una etapa necesaria. Imán subió las escaleras de la casa con una mochila y un abrazo que quedó grabado en la memoria. No fue una usurpación, fue un trasvase cuidado, mediado por profesionales y por una red que cuidó de que no fuera traumático. Karim esperaba en la puerta, con una calma nueva. Le entregó a Lila un cuaderno donde empezaría a anotar las actividades del niño y las cosas que él debería saber. No quería reemplazar la voz materna, quería complementar. Con el tiempo, la convivencia se acomodó a ritmos propios. Las mañanas eran de tarea y jardín, las tardes de siestas y cuentos. La música volvió a ser el puente. Karim tocaba ahora con otra intención y Lila, sentada al piano junto a él, enseñaba a los niños pequeñas canciones. La casa, antes una arquitectura de separación, se hizo casa por la suma de gestos que la transformaron en un refugio compartido. Llegó el momento en el que, no como una exigencia impuesta, sino como el paso lógico de lo que habían construido, Karim habló con Lila en el jardín donde ella había cuidado una vez la planta que nadie atendía. El sol de la tarde les atravesaba el rostro y las sombras dibujaban formas suaves sobre la hierba. «He pensado mucho», dijo él. «No quiero repetir errores del pasado. No quiero que nadie piense que puedo adquirir lo que no se compra con cariño. Quiero pedirte algo, si tú lo quieres». Lila lo miró sin prever lo que diría. Había aprendido a no leer promesas en el aire. Había aprendido a exigir gestos concretos. «No sé qué vas a pedir», replicó ella con cautela.
Karim dejó que la música del entorno llenara el hueco. Luego, con una voz que no fue de mercado sino de quien enfrenta su propio miedo, sacó de un bolsillo una pequeña caja. Era un anillo sencillo, sin ostentación, diseñado con elementos que recordaban la tradición de ambos. Una inscripción que hablaba de respeto más que de propiedad. La proposición no fue teatral, fue una solicitud de compañía y de responsabilidad compartida. «¿Quieres casarte conmigo?», dijo, casi en un susurro. «No por el contrato que rompimos, sino porque he aprendido a ver que una familia no se compra, se elige y se cuida. Si lo aceptas, quiero hacerlo con todos los pasos legales y con el respeto que mereces». Lila lo miró un instante. Detrás, Imán jugaba con un coche, ajeno a la solemnidad del momento. Ella pensó en todo lo sucedido. La subasta, la foto, las noches de insomnio, las cartas que había mandado a su hijo, el contrato rasgado en la mesa del hospital. Pensó en lo que significaba aceptar una propuesta de ese tipo. No era un punto final para su sufrimiento, pero podía ser el inicio de algo sostenido. «Sí», contestó por fin. «Sí, pero con condiciones. Queremos que esto sea justo para los niños y para mí. No quiero que nuestras vidas sean un escaparate. Quiero que sigamos los pasos que acordamos, la custodia compartida, la educación y la libertad de nuestros hijos de no sentir que pertenecen a nadie». Karem asintió en silencio, entendiendo que su transformación no consistía en redimirlo todo con una alianza formal, sino en aceptar límites, transparencia y la devolución del respeto. Se levantó, abrió la caja y deslizó el anillo en su dedo. No hubo aplausos ni fuegos artificiales. Hubo un acuerdo susurrado entre dos personas que sabían lo que había costado llegar hasta allí. La boda fue una ceremonia pequeña, íntima, donde la mezcla de tradiciones fue la materia principal. Se celebró en el jardín que Lila había empezado a plantar con ayuda de los jardineros y de la vecina. Había dátiles y pan, flores locales y la música que ambos amaban. Asistieron pocas personas: Amira, la vecina, algunos miembros discretos de la familia de Karem y unos amigos cercanos. No hubo cámaras. La prensa obtuvo información, pero se pidió privacidad y se ofreció una declaración breve. Una familia que empezaba a asumirse desde la responsabilidad. En el intercambio de votos, ninguno de los dos inventó promesas que no podían cumplir. Negaron el origen de su vínculo y, con humildad, juraron cuidarse, respetarse y proteger a sus hijos. La ceremonia tuvo momentos de risa, algunas lágrimas y una comida compartida donde los niños jugaron sin el peso de espectadores. Fue una celebración que buscó sellar una decisión profunda, reconstruir una familia con responsabilidad y cuidado. El tiempo no borró la historia de la subasta, pero la desplazó. Lila siguió siendo la voz que contaba su experiencia a quienes la buscaban para denunciar esas prácticas. La Fundación de Karem se involucró en programas de prevención y apoyo, financiando iniciativas que buscaban vías alternativas para mujeres en riesgo. La mansión se abrió a la comunidad en ocasiones, con talleres de cocina dirigidos por Lila y programas musicales donde los niños aprendían a tocar sin prisa. Imán creció sabiendo que su historia no era la de un objeto, sino la de un niño amado por su madre y protegido por personas que habían aprendido a asumir responsabilidad. El recién nacido, que llegó como un efecto de aquella transacción inicial, encontró en la casa un lugar donde los adultos trabajaron por darle un futuro sin imposiciones. La familia se constituyó lenta y conscientemente, no como la solución milagrosa de una compra, sino como la consecuencia de decisiones que implicaron reconocer errores, reparar daños y construir en conjunto. En las noches de verano, cuando el jardín olía a jazmín y el piano ofrecía acordes que se mezclaban con las risas de los chicos, Karim a menudo se quedaba viendo las estrellas. Recordaba la foto que había encontrado en su escritorio y cómo esa imagen había cambiado su vida. No hubo redención instantánea, ni limpieza de culpas por la sola voluntad. Hubo trabajo, pasos administrativos y devoluciones reales. Lo que siguió fue la responsabilidad de un hombre que tuvo la oportunidad de enmendar lo que su presencia había convertido en daño. Lila, por su parte, no dejó de contar su historia. Lo hacía con la firme convicción de que contar es desactivar.
Hablaba de la necesidad, de la vergüenza y de la posibilidad de escoger caminos diferentes. Enseñaba a sus hijos que la dignidad no tiene precio y que la familia se construye con respeto. En sus talleres, a veces compartía recetas antiguas y hablaba de la importancia de la comunidad. No buscó fama, buscó justicia práctica. El último acto del contrato rasgado no fue simbólico sino concreto. Una carta, formal y pública, donde Karim anunciaba la cancelación definitiva de las prácticas que habían permitido la subasta y el apoyo a programas que ayudaran a erradicar esos mecanismos. No fue una justificación personal, fue una decisión corporativa que tuvo su costo. Esa carta no borró el hecho de que en aquella subasta se había vulnerado la dignidad de muchas mujeres, pero sí marcó un rumbo: la voluntad de hacer restitución y de aportar recursos para evitar nuevas tragedias. Las noches bajo las estrellas, la casa parecía un lugar más humano que antes. Los jardines crecían con la misma dignidad con la que Lila había cuidado una planta olvidada. El piano sonaba a mano compartida, las fotos de los niños, en marcos sencillos, ocupaban un sitio que no era de exhibición sino de memoria. En la penumbra, cuando los adultos callaban y los niños dormían, Karim y Lila a veces se acercaban a la ventana. No hablaban de balances, sino de planes, colegios, viajes y la educación que querían para sus hijos. Una noche, al cerrar la puerta tras la cena, Lila encontró en su almohada una nota sencilla que decía: «Gracias por enseñarme a ver lo que no conté. Te debo más que las palabras». La dejó sin contestar con una sonrisa que no necesitó más. Supo que su vida había cambiado no por la compra inicial, sino por la decisión de aquellos que decidieron asumir la responsabilidad de lo que habían hecho y por la fuerza de su propio amor. Y supo también que la transformación de Karim no fue un milagro instantáneo, sino una serie de pasos: escuchar, reparar, dar poder y por sobre todo respetar. La historia que empezó con un martillo y una cifra terminó con voces que se aprendieron y con un jardín que creció con manos compartidas. No fue el dinero lo que curó las heridas, fue la capacidad de ver al otro como persona, de aceptar errores y de tomar decisiones que cambiaran el curso de vidas. En el centro de todo, la foto de Imán dejó de ser un detonante para convertirse en recuerdo. La imagen que había obligado a alguien a mirar, a responsabilizarse y finalmente a transformarse. Si esta historia tocó algo en ti, compártela y suscríbete para más relatos.